¿Cómo están? Soy conocido como Don Carlos. Seré el narrador de este relato. Les pido que no olviden suscribirse al canal y contarnos desde dónde nos están viendo. En el verano de 1995, en una franja remota de Sinaloa, una corporación agroindustrial desenterró algo que no debía existir. Descubrieron una plaga biológica que no atacaba las cosechas, sino a los hombres que las cuidaban. La orden fue simple. Los informes se falsificaron, las muertes se clasificaron como un accidente y los testigos fueron silenciados para siempre. El aire caliente olía a sangre y a metal retorcido, un hedor que ni las tormentas podían limpiar. La empresa abandonó el proyecto, pero 30 años después, el suelo demostró que nunca olvida lo que ha probado. El hombre de 68 años se movía con la economía de quien había hecho las paces con la fatiga. La piel de Alejandro, bronceada por el implacable sol de Sinaloa, era un mapa de décadas de silencio. Cada surco, una palabra no dicha. Su finca, un modesto terreno a las afueras de Culiacán, no era un refugio, sino una celda al aire libre, con sus barrotes como el horizonte infinito y el trabajo manual incesante. Se levantaba antes del amanecer, no por disciplina, sino para acortar la noche, el periodo en que la quietud se volvía pesada y los recuerdos encontraban respiro. El trabajo era su exorcismo, remendar cercas, arar la tierra, el esfuerzo físico como un sedante para una mente que nunca descansaba. Era un hombre reducido a lo esencial, un sobreviviente que había elegido el olvido como su única forma de seguir adelante. Antes de continuar, suscríbete y dinos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La soledad era una herramienta, un muro que construyó ladrillo a ladrillo durante 30 años. Las visitas al pueblo eran escasas, las conversaciones breves y funcionales. Sus vecinos, otros agricultores curtidos por la vida, aprendieron a respetar su perímetro de silencio, interpretándolo como el dolor de un viudo o la excentricidad de un anciano. Pero el aislamiento de Alejandro no provenía del dolor de la pérdida, sino de la necesidad de contención. Llevaba dentro una verdad tan monstruosa que temía que un simple desliz, una mirada demasiado larga a los maizales, al atardecer pudiera liberarla. Su rutina era una liturgia de distracción, cada tarea diseñada para ocupar sus manos y vaciar su mente, manteniendo el pasado encapsulado en ámbar oscuro en el fondo de su conciencia. Hubo una época en que el silencio era un enemigo, un vacío que debía llenarse con datos, hipótesis y el lenguaje arrogante de la ciencia. En los años 90, el joven Alejandro era un precursor del progreso, un ingeniero agrónomo enviado por una corporación para doblegar la naturaleza a su voluntad. Creía en la química, en la genética, en la lógica irrefutable de los números, el folclore local, los susurros de maldiciones de los trabajadores y las criaturas de la noche eran para él solo el ruido de fondo de la superstición, la estática de un mundo antiguo que la ciencia pronto sintonizaría con la frecuencia de la razón. Esa versión de sí mismo ahora parecía una persona diferente, un extraño cuya fe ciega en el orden del universo era tan ingenua que resultaba desgarradora. Ese hombre murió en 1995 en un mar de maíz. Incluso a kilómetros de su ubicación original, los maizales aún lo atormentaban. Durante el día eran solo un campo, una ondulante extensión verde bajo el vasto cielo, pero al ponerse el sol, el paisaje se transformaba, las sombras se alargaban, convirtiendo los pasillos entre las plantas en interminables túneles oscuros. Cada susurro de las hojas secas por el viento sonaba como un paso furtivo, el eco de una persecución que nunca había terminado en su mente. Evitaba mirarlos directamente después del anochecer, sintiendo un miedo irracional y primario de que si miraba fijamente el tiempo suficiente, vería un par de ojos brillando, observándolo desde la oscuridad impenetrable, tal como lo habían hecho entonces. Sus noches eran una vigilia involuntaria. Dormir era un lujo poco común, generalmente superficial y lleno de fragmentos de pesadillas que se disipaban al despertar,
dejándole solo una sensación de pavor y un sudor frío en la nuca. El silencio nocturno de la granja no era apacible, era un silencio expectante, lleno de sonidos naturales distorsionados por su mente traumatizada. El aullido lejano de un coyote sonaba demasiado profundo, el graznido de un cuervo parecía una advertencia, su pequeña casa de adobe, de gruesos muros, parecía frágil, un refugio precario contra algo que sabía que ningún muro podría contener. Se sentaba en la oscuridad durante horas, un viejo soldado en un puesto de guardia, vigilando una frontera que solo existía en su memoria. La repetición era su única defensa. Despertar, el café amargo, la inspección metódica del perímetro de la propiedad, cada poste de la cerca revisado, cada alambre de púas probado. Era un ritual que imponía un mínimo de orden en un universo que sabía caótico e indiferente. A veces, mientras sostenía las tenazas, sus dedos rozaban la larga y dentada cicatriz que le recorría el antebrazo izquierdo, una marca blanquecina contra su piel quemada por el sol. Nunca la examinaba, pero su tacto era un recordatorio tangible. El dolor hacía tiempo que se había desvanecido, pero el recuerdo de la fuerza que lo causó, una fuerza que desafiaba cualquier explicación lógica, permanecía tan vívido como el frío metal en sus manos. Interactuar con el mundo exterior era un ejercicio de control. En el mercado local solo intercambiaba las palabras necesarias. Buenos días, ¿cuánto? Gracias. Su expresión era una máscara neutral, cuidadosamente cuidada para no revelar nada de su agitación interior. Sabía que sus ojos a veces lo delataban, con una carga que la gente podía percibir. Veía la curiosidad en los rostros de los más jóvenes, la cautela en los mayores. Para ellos, él era simplemente el ermitaño, una figura del folclore local. Nunca imaginaron que su reclusión no era para protegerse del mundo, sino para proteger al mundo del conocimiento que cargaba, una carga que había elegido llevar solo. El trauma nunca se manifestó como una imagen clara. Fue una emboscada sensorial. El olor a tierra húmeda, tras una lluvia excepcional, podía transportarlo instantáneamente a esa noche. El hedor metálico de la sangre flotando en el aire denso y húmedo. Un sonido repentino y agudo, como metal rompiéndose, le aceleró el corazón, haciendo eco del sonido de garras desgarrando el acero del puesto de guardia. Eran fragmentos, desconectados y brutales. La sensación de algo inmenso moviéndose en la oscuridad, justo más allá de su visión periférica, el sonido gutural que era mitad gruñido, mitad grito de agonía. Eran piezas de un rompecabezas que su mente se negaba a reconstruir, prefiriendo la tortura de los fragmentos sueltos a la imagen completa e insoportable. Su antigua profesión era una amarga ironía. Él, que había llegado a Sinaloa para imponer un sistema, para maximizar las cosechas mediante la erradicación de plagas, había descubierto una plaga que no se encontraba en ningún manual, una fuerza de la naturaleza tan primigenia y violenta que hacía que sus pesticidas y fertilizantes parecieran juguetes de niños. Ahora practicaba una agricultura casi penitencial, trabajando en armonía con la tierra, no en su contra. Había aprendido de forma brutal que existían fuerzas mucho más antiguas y poderosas que la ciencia humana, oscuras leyes biológicas que operaban en las sombras del entendimiento y que la arrogancia de intentar controlarlas era la mayor locura. El interior de su casa era un reflejo de su mente, espartano, funcional y carente de sentimentalismo. En los estantes, libros técnicos de agronomía y bioquímica acumulaban una fina capa de polvo, monumentos a una fe perdida. No había fotografías familiares ni recuerdos de una vida anterior a 1995. Era como si su historia personal hubiera comenzado aquel verano de terror, y todo lo anterior se hubiera borrado. La ausencia de un pasado visible era una elección deliberada, un intento de negar a sus recuerdos cualquier anclaje en el presente. Su casa no era un hogar, sino un cuartel,
el puesto de avanzada de un hombre en una guerra individual contra su propia memoria. El atardecer era su enemigo diario. Observaba cómo el cielo se tornaba naranja y morado con creciente ansiedad, sabiendo qué vendría después. La oscuridad no descendía, surgía de la tierra, primero llenando los espacios entre las hileras de cultivos, luego engullendo los árboles y finalmente borrando el horizonte mismo. La transición trajo consigo un cambio en la acústica misma del Einsteinse mundo. Los sonidos del día dieron paso a un silencio cargado de potencial, un escenario esperando a sus actores nocturnos. Fue en ese momento que su soledad se agudizó y la granja pareció encogerse, convirtiéndose en una pequeña isla de luz precaria en un océano de oscuridad viva y palpitante. No encendió las luces interiores hasta que oscureció. Sentado en su desgastada silla, en la tenue luz de su habitación, se convirtió en parte de las sombras. Un observador silencioso escuchaba el viento, intentando descifrar sus mensajes, discerniendo entre el inocente movimiento de una ramita y el sonido de algo pesado arrastrándose por la tierra seca. Era el guardián, no de sus tierras ni de sus posesiones, sino de un terrible secreto. Un secreto que creía muerto y enterrado hacía 30 años, pero en lo más profundo de su alma, una parte de él siempre supo que el suelo de Sinaloa era demasiado superficial para albergar cierta clase de monstruos. Simplemente esperó. La rutina, su armadura, contra el caos, se hizo añicos ante algo tan mundano como ir a comprar semillas. En una pequeña tienda de Culiacán, un televisor desgastado colgaba en una esquina transmitiendo las noticias locales. La voz del presentador era un monótono zumbido hasta que apareció una imagen en la pantalla, una cinta policial amarilla tendida entre dos árboles, al borde de un maizal. El pie de foto hablaba de un incidente violento en una zona rural remota. Alejandro sintió un escalofrío inicial, una reacción automática ante cualquier noticia de violencia en su zona. Intentó ignorarlo, concentrado en la lista de la compra que tenía en la mano, pero sus oídos permanecieron atentos a la noticia, captando fragmentos de palabras que comenzaron a desmantelar su paz cuidadosamente construida. Las autoridades, citadas por el periodista, trataron el caso como un probable ajuste de cuentas entre cárteles. Era la explicación habitual, el velo que cubría innumerables muertes inexplicables en la región. Sin embargo, un detalle del reportaje llamó la atención de Alejandro, helándole la sangre. El reportero mencionó casi de pasada el estado brutal del cuerpo, usando la palabra destrozado. Esa palabra no encajaba. Las ejecuciones del cártel, por salvajes que fueran, tenían una lógica propia, un sello de poder e intimidación. Esto, tal como se describía, sonaba diferente. Sonaba a frenesí, sonaba a hambre, sonaba terriblemente familiar. Su mano, que sostenía un vaso de café de plástico, empezó a temblar incontrolablemente. Gotas calientes y oscuras caían sobre sus dedos, pero apenas sentía el ardor. Una fina capa de sudor le cubrió la frente, a pesar del aire fresco de la mañana. El sonido de la tienda se desvaneció, reemplazado por un agudo zumbido en los oídos. Era una rebelión de su cuerpo, una memoria celular que ignoraba su mente consciente. Su cuerpo recordaba el olor del terror, la visión de carne y hueso desgarrados de una forma que desafiaba la acción humana. Dejó caer el vaso en el mostrador, el plástico arrugándose bajo su mano temblorosa, y salió de la tienda sin comprar nada. Durante el viaje de regreso a la granja, libró una batalla consigo mismo. Su mente lógica, el científico que aún vivía en él, buscaba desesperadamente explicaciones racionales. Sinaloa era un lugar violento. La descripción del reportero podría haber sido una exageración sensacionalista. Era viejo, y su mente le jugaba malas pasadas, proyectando su propia sombra sobre la tragedia ajena. Era una coincidencia, tenía que serlo. Se repetía la palabra
coincidencia como un mantra mientras aceleraba por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que parecía un intento inútil de ocultar el pasado que se cernía sobre su retrovisor. Pero la semilla de la duda, una vez plantada, empezó a germinar en el silencio de su granja. El aislamiento que una vez fue su santuario se volvió de repente amenazador. Cada sombra parecía más oscura, cada sonido del viento entre los árboles parecía transportar un susurro. Su vigilancia pasiva se convirtió en paranoia activa. Se encontró cerrando puertas y ventanas antes de lo habitual, inspeccionando las cercas no por mantenimiento, sino por si había alguna brecha, como si esperara una invasión. La paz que había adquirido con 30 años de silencio se desmoronaba, revelando el terror que siempre había acechado, latente pero no muerto. Una semana después, la tormenta regresó. Esta vez no fue un vistazo en la pantalla de televisión, sino un titular de periódico que un vecino dejó en su buzón. Pareja de agricultores masacrada en una propiedad remota. Se le encogió el corazón al leer la ubicación. Estaba más al norte, peligrosamente cerca de la antigua granja agroindustrial. El artículo era más detallado, más escalofriante. Mencionaba que la puerta principal de madera maciza de la casa había sido arrancada de sus bisagras. Describía un sendero que salía de la casa y desaparecía en las profundidades de un maizal cercano. Fuerza sobrehumana. La misma firma. La imagen lo impactó con la fuerza de un golpe físico. Ya no estaba en su cocina en 2025. Estaba de vuelta en 1995, bajo una luna enfermiza, mirando la cabina de seguridad metálica. La puerta de acero, que debía servir de barandilla, estaba retorcida y rota, con los bordes afilados como dientes. Recordó haber tocado el metal desgarrado, sintiendo la fuerza imposible que se necesitaría para causar semejante daño. El recuerdo, reprimido durante tanto tiempo, regresó no como un recuerdo, sino como una sensación presente, el olor a ozono y sangre, el silencio atónito tras los gritos, la certeza de que estaba en presencia de algo fundamentalmente malo. La negación se desmoronó, convirtiéndose en polvo. No era una coincidencia, no era su imaginación, era un eco, un patrón repetitivo. La criatura, o algo parecido, había regresado, y con esa certeza llegó una oleada de culpa tan abrumadora que lo dejó sin aliento. Había sobrevivido, había huido, había elegido el silencio, diciéndose que era para protegerse, que no se podía hacer nada. Pero su silencio no había protegido a nadie. Solo le había dado al monstruo 3 décadas para cazar en paz, para que su terror fuera olvidado, para que las futuras generaciones crecieran ignorantes de la amenaza que dormía en la tierra. Esa noche, impulsado por una obsesión febril, sacó un pesado cofre de madera de debajo de la cama. La cerradura estaba oxidada y tuvo que usar un martillo para romperla. Dentro, bajo una capa de mantas con olor a naftalina, estaba su pasado sellado. Una caja de metal que no había abierto desde que se mudó a esa granja. Sus manos, normalmente firmes por el trabajo, temblaron al levantar la tapa. Dentro, cuidadosamente ordenados, estaban los objetos de su pesadilla. Un mapa topográfico de 1995 de la región de la Misión, un diario de campo encuadernado en cuero y una pequeña caja de plástico para pruebas. Abrió el diario. Las primeras páginas estaban llenas de su caligrafía, científica, limpia y precisa, anotaciones sobre la composición del suelo, la tasa de absorción de agua y el crecimiento del maíz. Pero a medida que pasaban las páginas, la escritura se volvía más apresurada, más irregular. Empezaron a aparecer notas en los márgenes sobre la desaparición del ganado de las granjas vecinas. Luego, sobre rumores de los trabajadores, sobre extraños aullidos que no eran de coyotes escuchados durante la luna llena. La ciencia dio paso al miedo, el orden al caos, culminando en una entrada casi ilegible que describía el descubrimiento de los primeros cuerpos. Con dedos vacilantes, cogió la caja de pruebas. Dentro
Envuelto en algodón amarillento, había un molde de yeso, una huella. La había dejado en el barro junto a la caseta de seguridad destruida la mañana después del primer ataque. Era una abominación anatómica. Tenía la forma de una pata de lobo, pero del tamaño de un plato. Y lo más inquietante era la distribución del peso, la profunda huella en el talón, que sugería locomoción bípeda. Era la prueba física de lo imposible, la intersección del hombre y la bestia. Volver a sostenerla fue como tener la llave de su propia cordura destrozada. Un violento conflicto estalló en su interior. Una parte, la parte que había construido esta vida de aislamiento, le gritaba que lo quemara todo, que cerrara el arca, la enterrara en el desierto y olvidara lo que había visto. Ya era un anciano. Su lucha había terminado. Pero otra voz, la del joven científico que creía en la verdad y el deber, y la del hombre que cargaba con la culpa de haber sobrevivido, habló con más fuerza. Era el único testigo vivo que comprendía la verdadera naturaleza de la amenaza. Su huida no había sido supervivencia, había sido deserción, y la guerra que creía terminada se cobraba nuevas víctimas. Los síntomas de su trauma, latentes durante mucho tiempo, regresaron con fuerza. Las pesadillas se intensificaron, llevándolo de vuelta a los laberintos de maíz, perseguido por una figura gigantesca que se movía a una velocidad aterradora. Durante el día lo atormentaban alucinaciones auditivas. El crujido de una ramita sonaba como un hueso al romperse. El viento aullaba como una criatura en agonía. Empezó a dormir con un machete debajo de la cama, un inútil gesto de defensa contra un enemigo que ya vivía en su cabeza. Su refugio se había convertido oficialmente en una prisión, y él era a la vez prisionero y guardián. Armándose de un coraje que desconocía, hizo una llamada. El número pertenecía a un ex jefe de seguridad de la corporación, ahora un hombre jubilado y adinerado residente en la Ciudad de México. La conversación fue breve y fría. Alejandro mencionó la noticia, la familiaridad de los atentados. Al otro lado de la línea se hizo un silencio denso, seguido de una negación tajante y una advertencia velada. Eso fue hace mucho tiempo, Alejandro. Deja a los muertos en paz. Son los cárteles. Siempre son los cárteles. No te metas donde no debes. Hay cosas que deben permanecer enterradas. La llamada destinada a disuadirlo tuvo el efecto contrario. La negación precipitada, el tono amenazante, todo confirmó sus peores sospechas. Ellos lo sabían. La corporación sabía, o al menos sospechaba, la verdad en 1995 y optó por ocultarla bajo informes falsificados y acuerdos de confidencialidad para proteger sus inversiones. El encubrimiento seguía vigente. La historia oficial, la conveniente cortina de humo del narcotráfico, seguía utilizándose para ocultar al monstruo. Comprendió que estaba luchando no solo contra una criatura, sino también contra el silencio institucional que la protegía. Al final del día, su indecisión se había consolidado en una resolución sombría y resignada. Extendió el viejo mapa topográfico sobre la mesa de la cocina. La tenue luz de la lámpara iluminaba las curvas de nivel y los nombres de los lugares descoloridos. Sus dedos, manchados de tierra y del paso del tiempo, trazaron la sinuosa ruta que lo conducía de vuelta al epicentro de su trauma, a la granja experimental que probablemente ahora no era más que ruinas y fantasmas. El miedo seguía allí, un nudo frío y pesado en el estómago, pero debajo yacía el peso de la responsabilidad. El silencio había fracasado, el olvido había fracasado. Solo quedaba la confrontación. El olor a polvo y papel viejo en su cocina se desvaneció, reemplazado por el denso y húmedo olor a tierra fértil y vegetación en descomposición. El Sinaloa de 1995 regresó, envolviéndolo. El Alejandro de entonces era un hombre diferente, un hombre forjado en certezas. Tenía 38 años, un cuerpo fuerte, una mente aguda y una fe inquebrantable
en el método científico. Veía el mundo como un sistema de variables controlables. Su misión, enviada por el gigante agroindustrial Omnigen, era simple: transformar esta remota franja de tierra en el campo de maíz más productivo de México. Era el amo de este dominio, un lugar de sol implacable y un océano verde de maíz genéticamente modificado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Un monumento al control humano sobre la naturaleza. Su equipo lo veía como un líder exigente pero justo. Sus días estaban llenos de una rigurosa rutina de recolección de muestras, análisis de datos y optimización del sistema de riego. Los trabajadores locales, contratados por su familiaridad con la tierra, eran solo una variable más que gestionar. Escuchaba con condescendiente paciencia sus murmullos sobre la luna furiosa y sus advertencias de no adentrarse en los campos de noche. Consideraba sus creencias como folclore pintoresco, los vestigios inofensivos de un pasado supersticioso que el progreso inevitablemente borraría. Él estaba allí para traerles el futuro, lo entendieran o no. Las primeras señales de que algo andaba mal fueron sutiles, fáciles de ignorar. Herramientas desaparecieron de un cobertizo cerrado durante la noche. Por la mañana, los guardias encontraron profundos arañazos en la puerta metálica, que atribuyeron a vándalos o animales salvajes. Luego aparecieron las huellas. Descubiertas en el barro blando tras una lluvia nocturna, eran claramente caninas en estructura, pero de un tamaño diferente al de cualquier depredador conocido en la región. Eran demasiado grandes, demasiado profundas. Alejandro las fotografió, las catalogó como una anomalía zoológica en su diario de campo. Y durante un tiempo, el misterio se convirtió en una curiosidad científica, no en una amenaza. La curiosidad se convirtió en preocupación cuando uno de los pequeños agricultores locales, cuyas tierras colindaban con la propiedad de Omnigen, encontró la mitad de su rebaño de cabras masacrado. No fue obra de coyotes. Los cuerpos no solo habían sido asesinados, habían sido destrozados con fuerza explosiva. Los cadáveres estaban esparcidos en un radio de 50 metros. Algunos lanzados contra las vallas con tanta fuerza que las hicieron añicos. Alejandro acudió al lugar, con su mente científica luchando por procesar la escena. La violencia era excesiva, ilógica, no era depredación, era furia ciega, una masacre en sí misma. Fue entonces cuando don Eladio, su capataz, un hombre mayor con ojos que habían visto demasiado, se le acercó. Habló en voz baja, lejos de los demás trabajadores. No hablaba de fantasmas ni demonios, sino de algo más terrenal, más terrible. Habló de una maldición de sangre que había afligido a una familia local durante generaciones. Una enfermedad del alma que se manifestaba bajo la luna llena, transformando a un hombre en un algo que no era ni hombre ni animal. Alejandro escuchó, pero no creyó. ¿Una anomalía genética, quizás? ¿Una psicosis rara? Buscó una explicación racional, aún incapaz de dar el salto a lo imposible. Las noches en la granja se volvieron tensas. La luna se elevó en el cielo, y con ella una palpable sensación de temor entre los trabajadores. Entonces comenzaron los aullidos. No eran los agudos ladridos de los coyotes. Eran sonidos largos y guturales que parecían provenir de las profundidades del maizal. Los sonidos tenían un carácter profundamente perturbador, una mezcla de furia y agonía abrasadora, como si una criatura estuviera siendo desollada viva y gritara su dolor al cielo. Los guardias de seguridad, hombres curtidos por una vida de penurias, comenzaron a negarse a patrullar el perímetro solos, con el rostro pálido a la luz de las linternas. El primero en desaparecer fue un joven llamado Javier. Había estado trabajando hasta tarde, reparando un sistema de riego en el límite oeste de la propiedad. Nunca regresó. Se organizó una búsqueda al amanecer. Encontraron su caja de herramientas, una linterna rota y un rastro de tierra removida que conducía directamente al denso e impenetrable mar de maíz. El rastro desapareció después de unos 20 metros,
como si simplemente lo hubieran sacado del suelo. Se llamó a la policía local, quienes presentaron un informe superficial y concluyeron que Javier probablemente había huido en busca de una vida mejor en el norte. Era una explicación simple, directa y completamente errónea. La respuesta de Omnigen fue rápida y centrada, no en la tragedia, sino en la contención de daños. Un ejecutivo de la Ciudad de México llegó en helicóptero. Su traje caro y sus zapatos de ciudad parecían fuera de lugar en el entorno rural. Su preocupación no era el hombre desaparecido, sino la moral de los trabajadores y el impacto en la productividad. La orden fue clara. El incidente debía tratarse como un asunto interno. Se reforzaría la seguridad, pero la versión oficial se mantendría. Javier había abandonado su puesto. Alejandro sintió el primer sabor amargo del silencio institucional, la facilidad con la que se podía aniquilar una vida humana en nombre del lucro. La noche del ataque a la caseta de seguridad fue el punto de inflexión, el momento en que la realidad se quebró. Alejandro estaba en la oficina principal, revisando datos, cuando la radio crepitó. La voz de uno de los guardias, Miguel, sonó tensa y asustada. Reportó ruidos extraños afuera, como algo pesado arrastrándose sobre la grava. Segundos después, la voz de Miguel se convirtió en un grito de puro terror, ahogado por un ensordecedor sonido de metal al romperse. Hubo un último grito, interrumpido abruptamente, y luego solo un silencio estático. Nadie se atrevió a irse hasta el amanecer. Al amanecer, ignorando las órdenes de esperar al equipo de gestión de crisis de la compañía, Alejandro se dirigió al puesto de guardia. La escena era una masacre absoluta. La estructura de acero corrugado estaba arrugada y rasgada como una lata de aluminio. Trozos de uniforme y restos biológicos estaban esparcidos por una zona asombrosamente extensa. El olor a sangre era tan fuerte que le provocó náuseas, y por todas partes, en el barro blando, había huellas. Las mismas huellas del lobo huargo que había visto antes, pero esta vez superpuestas con manchas de sangre. En ese instante, el científico que llevaba dentro murió y nació un superviviente aterrorizado. Antes de que llegara el equipo de limpieza de la empresa a borrar las pruebas, actuó por instinto. Tomó una bolsa de polvo de yeso del almacén e hizo un molde rápido de una de las impresiones más nítidas. Fue un acto desesperado por preservar la verdad, un último gesto del científico que solía ser. Sabía que lo que se avecinaba sería una campaña de negación y desinformación. Ese trozo de yeso, la prueba física de una imposibilidad biológica, se convirtió en su único ancla a la cordura, su única prueba de que no se estaba volviendo loco. El equipo de Omnigen llegó como una unidad militar. No eran investigadores, eran sepultureros de la verdad. Acordonaron la zona, confiscaron todos los registros e interrogaron a todos los empleados. Sus preguntas no buscaban revelar lo sucedido, sino reforzar el encubrimiento que ya estaban construyendo. La explicación oficial fue la explosión de un tanque de propano defectuoso. Los guardias murieron trágicamente en el accidente. Sus familias recibirían una generosa indemnización, junto con un acuerdo de confidencialidad con consecuencias letales implícitas en caso de incumplimiento. Alejandro confrontó al ejecutivo con la voz temblorosa de ira y miedo. Presentó sus hallazgos, las huellas, los reportes de aullidos, el patrón de violencia. Teorizó que podrían haber descubierto una nueva especie de depredador, una anomalía biológica que debía estudiarse. El ejecutivo lo escuchó con una sonrisa fría y condescendiente. Le dijo a Alejandro que era agrónomo, no zoólogo, y que su contrato lo obligaba a centrarse en el maíz. Lo amenazó sutilmente, recordándole que su carrera y reputación dependían de su cooperación. El mensaje era claro: silencio o ser silenciado. El miedo en el recinto se convirtió en terror. Los trabajadores locales comenzaron a desertar, prefiriendo la pobreza a una muerte segura. Ya nadie entraba
un solo a los campos. Las cosechas comenzaron a pudrirse en los tallos. Fue entonces cuando don Eladio lo encontró de nuevo, con el rostro envejecido y gris por la culpa. Con la voz quebrada, confesó todo lo que sabía. La familia maldita era la familia Moreno. El hombre del que sospechaban que portaba la maldición se llamaba Mateo, uno de sus propios temporeros. Un hombre conocido por su carácter tranquilo y melancólico. La revelación fue más aterradora que cualquier monstruo anónimo. Alejandro revisó los registros del personal. Mateo Moreno recordaba el rostro, un hombre delgado y encorvado que rara vez hablaba. La idea de que esta criatura de furia inimaginable estuviera contenida dentro de ese frágil caparazón humano era una abominación. El monstruo no era una fuerza externa que los invadía desde la selva, era un cáncer que crecía desde dentro de su propia comunidad. La amenaza tenía nombre y rostro, y eso la hacía infinitamente más aterradora. Al acercarse la siguiente luna llena, un silencio sepulcral se apoderó de la granja. El personal de seguridad de Omnigen, armado con rifles y pistolas, estableció un perímetro defensivo, pero sus preparativos eran para una amenaza humana. Se preparaban para un cártel, no para una pesadilla biológica. Alejandro, ahora completamente aislado por la gerencia, trabajaba solo en su pequeño laboratorio. No tenía intención de matar a la criatura, simplemente quería demostrar su existencia. Intentaba instalar una cámara con un sensor de movimiento, un acto final de desafío científico. La criatura no esperó a ser encontrada en los campos. En la noche de luna llena, atacó el complejo principal. El caos era absoluto. Era una confusión de oscuridad, gritos, el resplandor de los disparos iluminando una figura que se movía demasiado rápido para enfocarla. No era un lobo, era una fusión grotesca y defectuosa de anatomía humana y canina. Medía casi 3 metros de altura, con brazos y piernas larguísimos que terminaban en garras negras y curvas. Su silueta, recortada contra un edificio en llamas, era la de un demonio de un texto antiguo. En medio del pánico, Alejandro se encontró acorralado en un pasillo de servicio. La criatura atravesó una pared, lanzando bloques de cemento como si fueran de cartón. Por un instante, la vio con claridad bajo la luz intermitente de emergencia. Su rostro era una máscara de pelaje enmarañado y colmillos al descubierto, pero sus ojos eran lo que lo atormentaba. No contenían malicia, sino una agonía infinita y enloquecedora. La criatura se abalanzó e instintivamente levantó el brazo. Las garras le desgarraron la carne hasta el hueso. El dolor era cegador, pero fue la visión de esos ojos sufrientes lo que se le quedó grabado en el alma para siempre. Solo sobrevivió porque el sonido de más disparos atrajo la atención de la criatura, lo que le dio la oportunidad de arrastrarse hasta un lugar seguro. La batalla duró hasta casi el amanecer, cuando la criatura, herida, pero no muerta, se retiró a la oscuridad de los maizales. Para Omnigen fue la gota que colmó el vaso. El proyecto se canceló. La exploración se declaró pérdida total. En cuestión de días, evacuaron el sitio, dejando atrás millones de dólares en equipo. Los pocos sobrevivientes, incluido Alejandro, recibieron una suma de dinero que fue a la vez compensación y pago por su eterno silencio. Su decisión de desaparecer no fue producto del pánico, sino de una lúcida y amarga derrota. Comprendió que la verdad era impotente ante un sistema que se negaba a verla. La ciencia, su religión, se había demostrado impotente. Luchar habría significado ser destruido por la corporación o por la propia criatura. Así que tomó su dinero, su escayola y su culpa. Cambió de nombre, compró la granja aislada y comenzó su larga penitencia, enterrando al arrogante joven científico bajo capas de tierra, trabajo y, sobre todo, silencio. ¿Te gustó esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Continuemos con el video. La decisión, una vez tomada, puso en marcha su cuerpo envejecido con un propósito que no había sentido en décadas. Alejandro se preparó no como un cazador, sino como el científico metódico que aún existía bajo las capas del tiempo y el trauma. Durante 3 días,
organizó su equipo. No armas, sino herramientas de documentación. El viejo mapa topográfico, ahora frágil y amarillento. Un nuevo diario para registrar observaciones. Y, cuidadosamente envuelto en una tela, el molde de yeso de la huella, su única prueba tangible de lo imposible. Cada objeto que colocaba en su vieja camioneta era un acto de desafío contra el miedo que le imploraba quedarse, dejar el pasado enterrado. El viaje al norte fue un acto de peregrinación, un viaje de regreso al epicentro de su mayor fracaso. El camino le pasó factura, recordándole constantemente su mortalidad. Alejandro, de 68 años, ya no era el hombre de 38 que había huido de aquel lugar. Las largas horas al volante le habían dejado la espalda rígida y las articulaciones doloridas. Sus manos, aunque fuertes por el trabajo en la granja, temblaban ligeramente de fatiga. Su visión nocturna ya no era tan nítida. Se veía a sí mismo no como un héroe que regresaba para enmendar un error, sino como una reliquia, un fantasma que regresaba a un cementerio, impulsado por una obligación que superaba su propio deseo de paz. Cada kilómetro recorrido era una confrontación con sus propias limitaciones y la enormidad de la tarea que se había impuesto. Su primera parada fue la comisaría de la ciudad más cercana a la zona de los nuevos ataques. La burocracia y la incredulidad lo recibieron como un muro de ladrillos. Intentó explicar, citando un patrón, un viejo incidente de Omnigen, pero sus esfuerzos se toparon con miradas de impaciencia y lástima. Para el joven y agotado oficial de turno, él era solo otro anciano con una teoría de la conspiración, cuya historia se perdía en el ruido de fondo de la violencia endémica del cártel. Le dijeron, no tan sutilmente, que se fuera a casa, que ese no era lugar para que un anciano deambulara haciendo preguntas. El muro de negación oficial parecía tan sólido como lo había sido en 1995. Frustrado, buscó información en otro lugar, en el ambiente cargado de humo de una cantina local. Allí, el miedo era un lenguaje tácito. Los hombres bebían en silencio, con el rostro endurecido, pero la mirada delataba ansiedad. Alejandro no hizo preguntas directas, solo escuchó. Y en los fragmentos de conversaciones susurradas, oyó la verdad. No hablaban de los cárteles, hablaban de la bestia que había regresado, hablaban de las noches de luna llena, de los animales de granja masacrados, de las desapariciones que nunca aparecieron en los periódicos. La historia oficial era para los forasteros. Entre ellos, la vieja leyenda seguía viva. Fue en la cantina donde lo encontró, una joven periodista llamada Elena, cuya mirada inteligente y escéptica parecía traspasar su fachada de viejo granjero. Ella había estado investigando los ataques, percibiendo la misma disonancia entre la versión oficial y los rumores locales. No vio en Alejandro locura, sino una autoridad aterrorizada, una familiaridad con el miedo que solo un testigo presencial podía poseer. Se acercó a su mesa, no con la agresividad de un reportero, sino con cautelosa curiosidad. Ella presentía que él era la clave, la pieza que faltaba en el rompecabezas. Su primer impulso fue alejarla. Durante 30 años, su secreto había sido su única compañía, su única protección. Compartirlo se sentía como una traición a esa larga y solitaria vigilia. Sin embargo, vio en sus ojos el mismo impulso peligroso que una vez lo impulsó, la necesidad de saber la verdad, sin importar el costo. Comprendió que al investigar sola, ella se adentraba en la guarida del lobo, completamente desprevenida ante la realidad de lo que estaba cazando. Con un suspiro de resignación, impulsado por una reticente sensación de responsabilidad, decidió que no podía dejar que enfrentara esto sola. No le habló de hombres lobo. La verdad era demasiado monstruosa para contarla de golpe. En cambio, basó su historia en hechos que ella podía verificar. Habló de un encubrimiento corporativo de Omnigen en 1995. Mencionó a un depredador no identificado, posiblemente una anomalía biológica.
ilógica. Le mostró una fotocopia de un viejo artículo de periódico que describía la explosión de un tanque de propano que había matado a varios guardias de seguridad. Le explicó la base de una historia real y conspirativa, sabiendo que el rastro la llevaría finalmente a la inimaginable verdad. Su escepticismo se convirtió en intriga. Juntos formaron una alianza improbable. La energía juvenil de Elena y sus conexiones locales complementaron la sombría experiencia y el conocimiento histórico de Alejandro. Visitaron el lugar del último ataque, una pequeña granja aislada. La cinta policial había sido retirada. La investigación oficial ya había concluido, pero Alejandro vio las señales que nadie más vería. Señaló las marcas de garras en el marco de la puerta, demasiado anchas para cualquier oso. Le mostró cómo las cercas de alambre de púas no habían sido cortadas, sino arrancadas de sus postes de madera. Le estaba enseñando a interpretar el lenguaje de la violencia de la criatura. La vieja amenaza institucional resurgió, sutil pero inconfundible. Una camioneta negra con vidrios polarizados estuvo estacionada en la calle frente a su motel durante varias horas. Una noche sonó el teléfono de la habitación de Alejandro, pero al contestar, la línea se cortó. Eran pequeñas agujas de intimidación, recordatorios de que Omnigen, o quienquiera que hubiera heredado sus secretos, seguía vigilando. No querían reabrir viejas heridas. La constatación de que lo vigilaban añadió una nueva capa de paranoia a su misión. No solo huía de un monstruo, sino que estaba siendo acorralado por hombres. El camino se aclaró. Tenían que ir al origen, al lugar donde todo empezó, el complejo abandonado de Omnigen. El viaje los llevó por caminos de tierra sin señalizar, territorio ahora controlado por los vigías del cártel. Con cada kilómetro, la tensión en la camioneta aumentaba. Era un doble miedo, el miedo al peligro humano inminente y el temor creciente al horror sobrenatural que les aguardaba en su destino. Para Alejandro, cada giro del camino era un paso hacia su propia memoria atormentada, un regreso voluntario al infierno. Complejo Omnigen era un esqueleto devorado por la naturaleza. Los edificios yacían en ruinas, cubiertos de enredaderas, y las ventanas parecían cuencas vacías. Los equipos, antaño la cumbre de la tecnología agrícola, ahora eran gigantes silenciosos y oxidados. Caminar por los terrenos era como caminar sobre su propia tumba. Veía los fantasmas de sus antiguos compañeros en cada sombra. Oía el eco de sus gritos en el viento que silbaba entre las estructuras destrozadas. El lugar estaba saturado de dolor y sentía el peso de cada gramo. En la oficina de registros, milagrosamente menos dañada, encontraron una mina de oro en descomposición. Los archivos estaban casi destruidos por la humedad, pero un archivador metálico había resistido el paso del tiempo. Dentro encontraron los expedientes personales. Alejandro buscó el nombre que don Eladio le había dado hacía tantos años: Mateo Moreno. Junto a su nombre, una nota final: fallecido, accidente de trabajo, 1996. Una mentira burocrática para cerrar un expediente que nunca debió abrirse. La corporación le había dado una muerte limpia en el papel para enterrar una verdad sucia. Fue Elena, con su portátil y una conexión a Internet por satélite, quien hizo el devastador descubrimiento. Una rápida búsqueda en los registros públicos reveló la verdad. Mateo Moreno podía estar muerto, pero su linaje no. Había dejado un hijo, un niño por aquel entonces llamado Tomás. Un tal Tomás Moreno, ahora de unos 40 años, vivía en una pequeña granja aislada a menos de 10 kilómetros del complejo abandonado. La maldición no había muerto, había sido heredada. La revelación golpeó a Alejandro con la fuerza de un golpe, transformando su misión de desentrañar un misterio en una certeza aterradora. Al caer la noche, una violenta tormenta azotó la zona, atrapándolos en el complejo. La lluvia caía a cántaros y el viento aullaba entre las ruinas, creando una sinfonía de gemidos fantasmales. La atmósfera, ya de por sí opresiva, se volvió sofocante. Estaban atrapados en el corazón del territorio de la criatura, en el nido de su propio trauma. Alejandro supo
con gélida certeza, que no estaban solos. La cacería estaba a punto de comenzar, pero esta vez él era la presa en su propio laberinto. El primer indicio de su presencia fue un sonido desde arriba, un golpe sordo en el techo metálico del almacén donde se habían refugiado, seguido del agudo roce de garras contra el acero. No era el sonido de un animal que buscaba refugio de la lluvia. Era el sonido de algo que tanteaba la estructura, buscando una entrada, cazando. El sonido era metódico, inteligente, con un aire depredador. La criatura sabía que estaban dentro. El hijo había venido a defender el territorio de su padre. Lo que siguió no fue una batalla, sino una huida desesperada a través de un laberinto de metal oxidado y hormigón desmoronado. No tenían armas. Su única defensa era el conocimiento que Alejandro tenía de la distribución del complejo. Guió a Elena por pasillos oscuros y salas de máquinas inundadas, usando el eco y su memoria para mantenerse un paso por delante de la criatura que los perseguía, cuyos rugidos de furia se acercaban cada vez más. Elena, a pesar del terror paralizante, demostró resiliencia. Atrapada en un pasillo sin salida, con la criatura atravesando la pared tras ellos, tuvo una idea. Se giró y enfocó su cámara repetidamente en la oscuridad. El repentino y cegador brillo hizo que la criatura retrocediera con un aullido de dolor y confusión, con sus ojos nocturnos momentáneamente deslumbrados. Esos escasos y preciosos segundos les permitieron escapar por una ventana rota y caer al barro del exterior. Fue entonces cuando el viejo científico que Alejandro llevaba dentro tomó las riendas. Recordó un fallo de diseño, un detalle del que había advertido a la gerencia años atrás. El gran silo de grano en el centro del complejo tenía un piso metálico de inspección sobre un profundo foso de mantenimiento, un piso que ya sufría corrosión en 1995. Era una apuesta arriesgada, una trampa que requeriría el cebo perfecto. Miró a Elena, comunicándole el plan con la mirada, y luego corrió hacia el silo. Se detuvo en el centro de la cavernosa estructura. El sonido de la lluvia sobre el techo metálico era ensordecedor. Gritó en la oscuridad, un desafío desesperado. La criatura irrumpió por una pared lateral, una visión de pesadilla de extremidades deformadas y furia enloquecida. Era más delgado que el recuerdo de su padre, pero se movía a una velocidad aterradora. Bajó la cabeza y se abalanzó, desgarrando el suelo de hormigón con sus garras. Alejandro se mantuvo firme hasta el último segundo y luego se arrojó a un lado. La criatura, incapaz de detener su impulso, se estrelló contra el centro del piso de inspección con toda su fuerza. Se oyó un gemido ensordecedor de metal retorcido, protestando por el maltrato. Por un instante pareció que aguantaría. Entonces, con un último y resonante crujido, el piso cedió. La criatura abrió la boca con un aullido entre sorpresa y terror mientras se hundía en la oscuridad del pozo. El sonido no fue de impacto, sino de un crujido final y húmedo, seguido de un silencio repentino y absoluto. Alejandro se arrastró hasta el borde del pozo, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Miró hacia la oscuridad que se había tragado al monstruo. No sintió triunfo ni alivio, solo un profundo y doloroso vacío. No había matado a un demonio, había guiado a un hombre, víctima él mismo de una terrible herencia, a la muerte. La victoria se sentía igual que la derrota. El ciclo de sangre había terminado, pero la carga de su participación en él pesaba más que nunca. En la quietud que siguió, el único sonido era el tamborileo de la lluvia sobre el techo metálico del silo, una ablución fúnebre por la violencia que acababa de ocurrir. Alejandro no se levantó. Permaneció tendido al borde del abismo, su cuerpo envejecido protestando con cada respiración. A su lado, Elena temblaba, no de frío, sino por las secuelas del terror. No hubo palabras de consuelo, ninguna celebración de la supervivencia. Habían enfrentado lo imposible y habían salido airosos, pero la victoria les supo amarga como la ceniza. En la oscuridad de abajo, el silencio era absoluto,
un vacío que parecía succionar toda esperanza. Alejandro comprendió en ese momento que, aunque había sobrevivido una segunda vez, algo en su interior se había roto irrevocablemente. El viaje de regreso a la civilización fue una procesión silenciosa. Elena conducía la camioneta, aferrando el volante con una fuerza que delataba su conmoción. Alejandro iba en el asiento del copiloto, con la mirada perdida en el paisaje empapado por la lluvia que pasaba. No veía los árboles ni las colinas, veía los rostros de los muertos, las víctimas de su silencio de 30 años. La culpa no lo había abandonado con la muerte de la criatura. Al contrario, se había transformado. Ya no era la aguda culpa del superviviente, sino el peso aplastante de un hombre que comprendió que su inacción había permitido que una tragedia se repitiera, una maldición que se transmitía de padre a hijo. Su despedida fue desprovista de emoción. La despedida de dos soldados que compartían una trinchera y sabían que nunca se volverían a ver. En el polvoriento estacionamiento de una estación de autobuses, le entregó sus objetos más preciados, el diario de campo original de 1995 y el molde de yeso de la huella. Ya no eran su evidencia, eran su testamento. Le dijo que la historia debía contarse no como un cuento de monstruos, sino como una acusación contra la avaricia corporativa, la indiferencia institucional y, sobre todo, contra el peligro corrosivo de un secreto guardado durante demasiado tiempo. Le estaba pasando la antorcha, la carga del recuerdo. Al regresar a su granja, el lugar se sentía diferente. Lo que una vez fue una fortaleza contra el pasado, una celda de aislamiento autoimpuesta, ahora no era más que tierra y adobe. Los muros ya no contenían sus fantasmas. Los había enfrentado y los había dejado atrás en las ruinas del complejo Omnigen. Sin embargo, una nueva y profunda lasitud se había apoderado de él, un cansancio que se le había metido en los huesos. La batalla final no solo le había robado las fuerzas que le quedaban, le había robado el tiempo. La sentía como una cuenta regresiva silenciosa, el agotamiento final de la arena en su reloj de arena personal. Así que comenzó su última tarea. Sentado a la mesa de su cocina, la misma donde había pasado incontables noches escuchando en silencio la oscuridad, empezó a escribir. No era un diario, sino una confesión completa, un relato detallado de todo lo que había visto y hecho. Las palabras, reprimidas durante 3 décadas, brotaron de él. Escribió sobre la arrogancia del joven científico que creía poder controlar la naturaleza, sobre el terror del primer descubrimiento, sobre la transigencia moral del encubrimiento y sobre la oscuridad final en el silo. Estaba construyendo un monumento de palabras, la única lápida que la verdad tendría jamás. Mientras escribía, su perspectiva cambió. El monstruo que había atormentado sus pesadillas comenzó a adquirir una dimensión trágica. Recordó la mirada de Mateo Moreno sobre la criatura, ojos que no brillaban con malicia, sino con una agonía insondable. Pensó en Tomás, su hijo, nacido en un legado de violencia que no eligió. Comprendió que el verdadero horror no era la bestia, sino la terrible enfermedad que la creó. Y comprendió que había un monstruo aún mayor, el silencio. Un monstruo que él mismo había alimentado durante 30 años, permitiendo que la oscuridad se enconara y engendrara nuevos retoños. Su cuerpo empezó a fallar, como si la confesión escrita le estuviera drenando la energía vital. La vieja cicatriz del brazo le dolía con un dolor fantasma, un eco de la violencia original. Le temblaban las manos, dificultando cada vez más la lectura de su letra. A veces jadeaba a mitad de frase, con el corazón latiendo con fuerza. El trauma, contenido durante tanto tiempo, finalmente le estaba pasando factura. Sabía que estaba en una carrera contrarreloj para terminar su testimonio antes de que su propio cuerpo se convirtiera en el último secreto en ser enterrado. No ofreció respuestas fáciles en su texto, solo preguntas aterradoras. ¿Había terminado realmente la maldición con la muerte de Tomás? ¿O era el linaje Moreno simplemente un vector de algo más antiguo, una anomalía latente en la Tierra, quizás despertada por los experimentos genéticos de Omnigen? La posibilidad de que la amenaza no fuera una maldición
maldición familiar, sino una plaga latente a la espera de ser despertada, era su advertencia más terrible. No había derrotado a la oscuridad, simplemente había cartografiado una pequeña porción de su costa y dejado una advertencia sobre el vasto y desconocido océano que aún permanecía. Semanas después, Elena publicó su historia, no en un tabloide, sino en una plataforma digital de periodismo de investigación conocida por su profundidad y valentía. El artículo exponía minuciosamente el encubrimiento de Omnigen, respaldado por los documentos y el diario de Alejandro. No mencionaba a los hombres lobo, pero sí describía un fenómeno biológico anómalo y un depredador no clasificado, dejando al lector las conclusiones más aterradoras. Fue el primer sonido que rompió 30 años de silencio orquestado. La verdad ahora era libre. Alejandro leyó el artículo en su vieja computadora. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro cansado. Vio aparecer los primeros comentarios, algunos burlones, otros incrédulos, pero también de académicos e investigadores independientes, intrigados por la evidencia que prometían investigar más a fondo. Una pequeña sensación de paz, la primera en décadas, lo invadió. La carga ya no era solo suya, había sido compartida. Había encendido una pequeña vela en la oscuridad. Ahora, dependía de otros mantenerla encendida. Pasó sus últimos días en el porche, observando el mundo en silencio. Ya no buscaba amenazas en las sombras de los maizales. Su mirada era serena. Su guerra había terminado. Su confesión, escrita en decenas de páginas, estaba sellada en un sobre grueso sobre la mesa de la cocina, con el nombre de Elena como destinatario. Había hecho las paces con sus fantasmas, no mediante el perdón, sino mediante el acto de dar testimonio. Había transformado su trauma en una advertencia, su culpa en un legado. Sus últimos pensamientos no fueron de miedo, sino de compasión agotada. Pensó en Mateo y Tomás Moreno, no como monstruos, sino como las primeras y últimas víctimas de una tragedia que los consumió. Comprendió que la esencia del horror no era la pérdida de la forma humana, sino la pérdida de la humanidad, en quienes mataron, en quienes ocultaron la verdad y en quien huyó y guardó silencio. Fue su último momento de lucidez, la aceptación definitiva de su papel en toda esta oscura historia. En una mañana tranquila, con el sol saliendo y tiñendo el cielo de suaves colores, Alejandro reposó la cabeza sobre los brazos cruzados en la mesa de la cocina junto a su testimonio completo. No se durmió, simplemente se fue. Su último acto no fue de violencia ni de huida, sino de creación, la construcción de una memoria para un mundo que preferiría olvidar. No dejó un legado de heroísmo, sino una última advertencia, sellada en el sobre, una sola frase que atormentaría a quienes la leyeran. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger el mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que vale la pena contar. Comenta, el bosque no olvida, si también crees que el silencio puede ser un enemigo.